Eh, Vamos, así como dijimos entonces que una relación de equivalencia parte a un conjunto, ¿sí? En subconjuntos, vamos a definir a qué llamamos partición de un conjunto y qué relación va a tener con justamente las relaciones de equivalencia, ¿sí? Entonces, decimos que P es una partición de un conjunto A si P es un conjunto de conjuntos que cumplen algunas cosas más o menos intuitivas. Primero, si X pertenece a P, X es un elemento de P que es un conjunto, ¿no? Entonces, X es distinto de vacío. Si X pertenece a P y Y pertenece a P, entonces X intersección Y es vacío. Y por otro lado, la unión de los X, tales que X es un elemento de P, da el conjunto A. ¿Qué dicen estas cosas? ¿Qué dicen? Tengo P, conjunto de conjuntos. Tengo cosas acá adentro. Son conjuntos estos. ¿Sí? Ninguno es vacío. Acá tiene que haber alguien en cada uno. Además, la intersección entre dos diferentes es vacío. Es decir, eso se dice que son conjuntos disjuntos 2 a 2. ¿Sí? Entre dos cualesquiera no hay intersección. Y además, la unión de todos me da A. ¿Sí? A eso es a lo que vamos a llamar partición. Nada más que eso, que es muy parecido, ¿no?, a lo que estábamos diciendo. Bien, entonces, muy parecido ¿en qué sentido? Fíjense que si yo A, vamos a cambiar un poquito los números. A es el conjunto 7, 8, 9, ¿sí? Y ahora voy a definir una partición. ¿Se les ocurre alguna partición que pudieran definir de este conjunto? ¿Me pueden decir alguna? No, tengo mucho miedo de errar. No importa, no importa. 7 y 8 y 9. 7, 8, ¿el mismo conjunto A? No. 7, 8, una y 9 la otra, separada. 7, 8, una, así, Un y 9 la elemento y otra. 9, claro. Bueno, ahí, bueno, Rodrigo proponía 7, Lilian también proponía esta, bueno. Esto es una partición. Profe, ¿puede ser que es como un subconjunto de partes de A? Bueno, sí, es un subconjunto de partes de A, pero no cualquiera, ¿no? No es que cualquier subconjunto de partes de A es una partición. ¿Sí? Porque, Ok. ¿se entiende? Cualquier subconjunto, puede ser cualquier subconjunto que no repita elementos de A, es una partición. Claro, no se pueden repetir elementos, porque Claro, está esta condición. Está la condición de que no tengan intersección, además no puede estar el vacío,
porque ninguno es vacío. ¿Se entiende? Entonces, puedo pensarlo como un subconjunto del conjunto de partes, pero no es que cualquier subconjunto del conjunto de partes va a ser una partición. ¿Mm? Entonces, esto es una partición. Fíjense que justamente yo podría decir, por un lado tengo al 7, 8, y por otro lado tengo al 9. ¿Sí? ¿Cumplen estas condiciones? Sí, porque ninguno es vacío, la intersección es vacía, y la unión de todos me da el conjunto A. En esas particiones que son, por ser conjuntos, ¿contienen también al vacío o no? A ver, una cosa es que yo diga, yo puedo decir el vacío, ¿sí? Está contenido en P. Eso es cierto porque el vacío está contenido en todos los conjuntos, pero no es cierto que el vacío pertenezca a P. Esto no, esto es lo que no puedo permitir. ¿Se entiende la diferencia? Esta condición no es solo por ser conjunto de conjuntos, porque acá también, acá yo tengo elementos, sin embargo el vacío va a estar contenido en A. El tema es que no lo puedo tener como elemento. Bien, entonces yo digo, tengo una partición, y escúchame una cosa, y no puedo pensar esos subconjuntos como clases. Estaría buenísimo, ¿no? ¿No es parecido a lo que estábamos haciendo? Yo no puedo definir, si defino una relación R, que me queden las clases como eso, ¿qué tendría que poner? ¿No estaría buenísimo? Sería cada número consigo mismo, 7, 7, 8, 8, 9, 9, el 7 con el 8 con el 7 y el 9, no, el 9 ya estaría. Ah, buenísimo. Tengo una partición, tengo una relación de equivalencia asociada a esa partición. ¿Sí? ¿Siempre podría ser esto o es casualidad? No es casualidad. ¿Sí? No es casualidad. Yo acá, dada una partición, definí una relación de equivalencia. ¿Sí? Y si tuviera una relación de equivalencia H, voy a definir una relación de equivalencia H en este conjunto A. Voy a definirla como 7, 7, 8, 8, 9, 9. Bueno, eso es aburrido, pero lo tengo que poner. Y voy a definir 8, 9, 9, 8. Es una relación de equivalencia, porque es reflexiva, es simétrica y es transitiva. ¿Cuál es el conjunto de clases? ¿Cuántas clases hay? 2, 2. estaría la del 8 y la del 7. 2, ¿no? La del 8, que es la misma que la del 9, y la del 7, ¿sí? O sea que el conjunto cociente, en este caso, de A cortado con la relación H, me quedaría la clase del 7 y la clase del 8. Pero la clase del 7, si yo ahora miro de nuevo el conjunto, en la clase del 7, ¿quién está? El 7. Solo el 7. Y en la clase del 8, el 8, 9. El 8 y el 9. ¿Es una partición o no? Sí. Es una partición. O sea que ahora di una relación de equivalencia, tengo una partición asociada. ¿Es O sea que para casualidad? las dos. Ah, ¿Cómo? Dale. que para las dos definiciones que tenemos,
Siempre que haya una relación de equivalencia va a haber una partición asociada y viceversa. Siempre que haya una partición va a haber una Exactamente, relación. exactamente. Pero eso no nos lo vamos a creer, Hay que demostrarlo. lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces, pero quería mostrarles en este ejemplo chiquito para que se vea que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Sí, podemos llegar. A ver, vamos entonces a escribir. Dada R de equivalencia sobre A, si se define P, ¿sí?, como el conjunto AR, ¿sí? Es decir, voy a definir la partición como el conjunto de las clases, ¿sí? Si se define así, entonces decimos que AR es una partición. De A. Y si, y dada una partición P del conjunto A, la relación R definida por X relacionado con Y, si y solo si existe, bueno, un X grande perteneciente a P, tal que X pertenece a X y Y pertenece a X. Bueno, a ver, vamos a llamarlo de otra manera, ¿no? Qué sé yo, B larga. Entonces, dado una partición P del conjunto A, la relación R definida por X relacionado con Y, si solo si existe un elemento en esa partición tal que X e Y pertenecen al mismo elemento, es de equivalencia. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo es, por un lado, dada una relación de equivalencia, hay una partición asociada que no es más que el conjunto cociente. ¿Sí? Y dada una partición, hay una relación de equivalencia asociada, ¿sí?, que va a estar dada por eso que ustedes veían hoy. ¿Cómo armábamos? ¿Cómo se relacionaban los elementos? Y bueno, miro cada uno de los conjuntos de la partición, ¿sí? Y ahí se tienen que relacionar entre sí. Entonces lo que estoy diciendo es que existe alguno, ¿no? Esto, a ver, vamos a reescribirlo. Esto que decíamos hoy, ponele que tenía el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Tengo una partición que era esta. Y ahora digo, ¿cómo me armé la relación de equivalencia? Bueno, yo dije, van a estar relacionados si pertenecen al mismo conjunto de la partición, o al mismo elemento de la partición que es un conjunto, ¿sí? Lo que ustedes dijeron es, bueno, entonces tengo que hacer 8 con 9 y 9 con 8. Esos tienen que estar relacionados entre sí porque están en el mismo, este sería el B larga, digamos, que estoy poniendo acá. ¿Se entiende más o menos lo que se define? ¿Qué es lo que vamos a querer demostrar? Bien, entonces vamos a mostrar primero vamos a mostrar qué parte.
Bueno, cualquiera, por ahí esta es un poco más... Bueno, vamos a mostrar en este orden. A ver. Vamos a llamar 1 y 2, ¿no? Entonces, ahí lo que decimos es que damos una relación de equivalencia sobre A. Bueno, acá yo no dije, habría que agregar A distinto de vacío, ¿no? Más que nada porque, para definir la partición, pero bueno, A distinto de vacío. Bien, entonces vamos a mostrar que AR es una partición de A. Para mostrar que es una partición, ¿qué tenemos que mostrar? AR es partición sí. Cada elemento, ¿sí? Acuérdense que los elementos de AR son las clases, entonces, si cada clase es distinta de vacío, si la intersección de clases es vacío, y si la unión de las clases es A. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero ver. Tiene que cumplir esas tres cosas. Si cumple estas cosas, entonces es una partición. ¿Sí? Bien, entonces, por un lado, miramos que sea la clase de X una de las que están en el conjunto cociente. Bueno, pero entonces, como R es reflexiva, X pertenece a su clase, ¿sí? X está relacionado con X, o sea que pertenece a la clase, entonces X es distinto de vacío. Primer condición, listo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la segunda? ¿Sí? Supongamos que queremos ver, miren, queremos ver que la clase de X intersección la clase de Y es vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Supongamos que hay alguien. ¿Qué era eso cuando suponemos que no es cierto? Absurdo. Por el absurdo, ¿sí? Por el absurdo. Por absurdo, suponemos que existe B perteneciente a la intersección. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que B está en X y que B está en Y, en las clases, ¿no? Bueno, pero si B pertenece a X, B está relacionado con X. Y si B pertenece a Y, B está relacionado con Y. Y ahora, de nuevo, por ser simétrica, podemos decir, bueno, podemos dar vuelta esta, ¿sí? Es lo mismo cualquiera, pero X relacionado con B y B relacionado con Y. Esto por simetría, ¿no? Ah, bueno, y entonces, como es transitiva, tenemos X relacionado con Y, ¿o no? Pero si X está relacionado con Y, ¿qué probamos hace un rato? Está en la misma clase. Que están en la misma clase. No, pero acá no nos importa que están en la misma clase. Yo lo que quiero mostrar... en realidad, yo lo que quiero mostrar es que... sí, está bien. Entonces están en la misma clase...
¿Y qué pasaría acá? Pará, yo quiero mostrar que la intersección es vacía. Bueno, sí, podría decir, entonces la clase de X es igual a la clase de Y, y esto simplemente lo que hace es decirme que no puede haber clases distintas que tengan intersección, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si me queda X es igual a Y, entonces no hay clases distintas que tengan intersección. ¿Bien? Me falta todavía ver la unión de las clases. ¿Qué tengo que ver ahora? A ver, para ver esto, otra vez, igualdad de conjuntos, ¿sí? Entonces, tomo un elemento acá y quiero ver que pertenece a A, y tomo un elemento de A y quiero ver que pertenece a la unión, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo, sea Z perteneciente a la unión de todas las clases. Bueno, pero entonces Z pertenece a alguna de las clases, ¿no? Si está en la unión, está en alguna de ellas. Llamémosla W, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir acá? Esta es la unión de todas. Si Z está en la unión de todas, está en alguna. Pero entonces, Z, bueno, simplemente por pertenecer a una clase, la definición de clase, ¿sí? Cuando yo acá decía ¿qué era una clase? Eran los I, tal que I está en A, y I está relacionado con W. Pero entonces, por estar en la clase, está en el conjunto, o sea que Z pertenece a A. ¿Sí? O sea que parto de un Z que está en la unión, entonces está en A. Me falta ver ahora qué pasa si Z está en A. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si Z está en A, ¿qué pasa? La relación es reflexiva, ¿sí? Entonces, Z está relacionado con Z, por ser reflexiva, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces Z pertenece a la clase de Z. Entonces, si está en una de las clases, está en la unión de todas. Bien, Z pertenece entonces a la unión de todas las clases ¿se ve? Entonces, ¿qué probamos? Que si tengo la relación de equivalencia, el conjunto cociente es una partición de A. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos del conjunto cociente es una clase. Y como es una clase, al menos tiene al mismo elemento de esa clase, por lo tanto, cada uno de estos conjuntos es no vacío. Por otro lado, probamos que la intersección de dos clases es vacía, es decir, que si hubiera algún elemento en la intersección de esas dos clases, me queda que las clases es la misma clase, ¿sí? Entonces, no hay clases diferentes que tengan intersección.
Y por último, que todo elemento que está en la unión de las clases está en A, y todo elemento de A está en la unión de las clases. Por lo tanto, es una partición. ¿Sí? En 5 minutos de esfuerzo, probamos 2. A ver, más cortito, siempre dejamos para el final más cortito. Pero por ahí da trabajo de escritura, pero... Pero, profe, ¿puede bajar un poco? Que Sí, me sí, quedó sí. Sí, ahí sí. un poco nomás. Ya. Justo cuando no pregunto... Listo, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, 3 minutos quedan, no sé. ¿Lo hacemos o quieren que la parte 2 la hagamos la clase que viene? ¿Están muy cansados? No, hagámosla, profe. No sé qué tan trabajosa puede ser. Bueno, terminemos esa parte, a ver. A ver, en esta segunda parte lo que yo tengo que hacer entonces es mostrar que, dada una partición, esa relación de equivalencia, así como la definimos, esa relación, me refiero, así como está definida, es de equivalencia, en realidad. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para ver qué es de equivalencia, bueno, la tengo definida acá. Digo, ¿será reflexiva? Bueno, fíjense que yo lo que tendría que ver es que, dado un X elemento de A, ¿no dije A? Ah, sí, allá. X perteneciente a A, ¿sí? ¿Qué sabemos? Yo tengo una partición dada en P, ¿sí? Por ser partición, todo elemento de A pertenece a alguno de los elementos de la partición, ¿sí? Entonces, seguro existe un B tal que X pertenece a B, ¿sí? Y bueno, y si X pertenece a B, X pertenece a B. Entonces, X está en B y X está en B, digamos. Entonces, X relacionado con X. Esa es la definición de mi relación. ¿Sí? Es reflexiva. ¿Qué pasa con la simetría? Bueno, ahora tengo X e Y que están en A. ¿Sí? Entonces, seguro que existe, no, X e Y están en A, y yo lo que tengo que plantear es X relacionado con Y, ¿no? Y yo tengo que ver que Y está relacionado con X. Si X está relacionado con Y, por la definición de la relación, existe un B en P tal que X pertenece a B e Y pertenece a B. Eso es lo que dice mi relación. Ah, bueno, pero entonces Y está en B y X está en B, ¿sí? Simplemente los cambio de lugar para usar la definición de la relación y decir entonces Y relacionado con B, con X. ¿Bien? ¿Queda simétrica? Para ver la transitiva, tomo 3 elementos en A y supongo que X está relacionado con Y y que Y está relacionado con Z, perdón. Acuérdense que yo para la transitiva, ¿qué quiero probar? Que X está relacionado con Z, ¿sí?
Bueno, por la definición de la relación, lo que yo sé es que existe un B en P, tal que X pertenece a B y Y pertenece a B. ¿Sí? Es decir, dos elementos están relacionados si están en el mismo elemento de la partición, es decir, en el mismo subconjunto de A. Bueno, y además sabemos que Y está relacionado con Z, entonces existe, supongamos, un W en P, tal que Y pertenece a W y Z pertenece a W. A nosotros lo que nos va a interesar es que X esté relacionado con Z, con lo cual lo que quisiéramos ver es que están en el mismo subconjunto, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Ahí I pertenece a B y a W, que serían dos conjuntos distintos. Y pertenece a B e Y Por lo pertenece a tanto, W. por Si lo que fueran vimos, B distintos, tiene que ser iguales. claro, si fueran distintos, habría intersección distinta de vacío. Y yo estoy en una partición, ¿sí? Si B distinto de W, entonces B intersección W sería distinto de vacío. Y eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque yo ya sé que P es partición. Entonces todos sus elementos, entre dos elementos cualquiera de P, no puede haber intersección. ¿Sí? Por lo tanto, B igual a W, y entonces X relacionado con Z. Y entonces es transitiva. Bien, es más feo esto, más feo me refiero, bueno, da un poco más de trabajo que lo que dice en realidad, ¿no? De lo que estábamos viendo hoy. Hoy parecía bastante natural que dado un conjunto, hacemos la partición y hay una relación de equivalencia asociada, y dado una relación de equivalencia, hay una partición asociada. Eso lo que me dice es que yo puedo partir cualquier conjunto como quiera, y seguro, si yo hago subconjuntos ahí adentro, de cualquier conjunto, y los hago de cualquier manera, siempre que no tengan intersección 2 a 2, y que los agarre a todos, seguro tengo definida ahí una relación de equivalencia. Bien. Bueno, escúchenme una cosa, nos queda un poco nada más hacer algunos ejemplos más para ver un poco más las relaciones. Yo pensaba la clase que viene jueves, que usáramos el primer rato para terminar esto que queda, y el segundo rato por si quieren hacer consulta para los que tienen que dar el recuperatorio, si les parece. O en todo Buenísimo, caso, profe. ¿sí? O si Sí, no, buenísimo. lo vemos el mismo jueves, pero podríamos repartirlo así. Bueno,